Mis hermanos, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro discipulado. Vamos a empezar con la lección número 3, donde hablamos acerca de la triunfando sobre la tentación, todo lo que tiene que ver con las tentaciones. Bueno, primeramente vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, delante de tu presencia, Señor, estamos esta tarde, Señor. Hoy te damos toda la gloria, honra, alabanza y honor, Señor, que tú te mereces. Padre, reconocemos tu presencia, reconocemos tu amor, reconocemos que tú eres lo más importante en nuestra vida, Señor. Padre, hoy queremos deleitarnos en ti, deleitarnos en este tiempo, Señor, escudriñando tu palabra, aprendiendo de ti, Señor. Hoy abrimos nuestra mente, nuestro corazón, te pedimos que hables a nuestra vida, que nos guíe, nos dirija, Señor, que quites toda interferencia, todo lo que no es tuyo, Señor, que nos impida poder recibir la palabra, poder recibir el aprendizaje que tienes para nosotros en este día, Señor. Te pido, Dios del cielo, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este tiempo haciendo este discipulado. Guárdale sus vidas, bendice sus familias, Señor. Tú tienes el control de sus vidas, sus familias, Señor. Padre, ábreles la mente y el entendimiento, Señor. En tus manos colocamos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, continuamos entonces. Vamos a hablar triunfando sobre la tentación. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Santiago 1:12 al 18, donde dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido resistido a la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Mis hermanos, tenemos que tener claro que toda prueba o toda tentación, como dice la palabra ahí en Santiago, no proviene de Dios. O sea, proviene del maligno. El maligno es el que en todo momento nos está tentando, en todo momento nos está queriendo hacer caer. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener claro. ¿Sí? Entonces vamos a entrar en materia. Dice, muchos creyentes se preguntan, si Cristo está en mí, ¿cómo es posible que sea tentado de esta manera? ¿Sí? Pero si vamos a la luz de la palabra, recordamos cuando Jesús fue tentado en el desierto después de pasar 40 días en ayuno y oración. O sea, obviamente él estaba lleno de Dios, o sea, pero fue tentado. Entonces no significa que por más de que nosotros tengamos a Cristo, no significa de que no vamos a estar expuestos a la tentación. Vivimos en un mundo en el cual está dominado básicamente por el pecado. La Biblia dice que él es el príncipe de este mundo, Satanás, y él está en todo tiempo, en todo momento buscando hacer caer a nosotros los cristianos, a nosotros los que estamos pegados de la mano de Dios. Entonces, por más de que tengamos a Cristo, siempre vamos a estar expuestos a la tentación. Eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces, no debe ser como ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? Si yo estoy lleno de Dios. O sea, yo pienso que mientras más lleno de Dios, o sea, más ataques del enemigo vamos a tener, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro eso, dice, algunos parecen tener la idea de que debido a que Dios es bueno, no debería permitir que su pueblo sufra o sea tentado. Se olvidan que desde el momento de su nuevo nacimiento, esa nueva criatura que posee la naturaleza divina tiene enemigos propios que buscarán hacerle crear y caer en el pecado. O sea, cuando nosotros fuimos rescatados del mundo por la misericordia de Dios, o sea, fuimos perdonados, fuimos traídos al redil, al rebaño de Cristo. Como les decía ahorita, fuimos perdonados y por ende, pues somos nuevas criaturas. Obtuvimos un nuevo nacimiento, tuvimos un nuevo nacimiento. Pero siempre el enemigo, o sea, él no va a estar conforme de que hayamos sido arrebatados digamos, del rebaño de él, que son los pecadores. Entonces él no quiere dejar que ninguna de esas almas se le vuele. O sea, y la que no, nos pudimos volar, o sea, él siempre va a estar tentándonos.
Entonces siempre tenemos que tener eso claro, o sea, que Él es el tentador, ¿sí? Él siempre va a estar allí buscando tentarnos, hacernos caer en todo tiempo en tentación. Amén. Entonces, continuamos. Dice, significa esto que diariamente nos vemos atraídos a tres enemigos que son tres enemigos, nos vemos enfrentados en todo tiempo. Que uno es la vieja naturaleza, claro, la vieja naturaleza siempre nos va a querer llevar a recordar de dónde fuimos sacados, de dónde fuimos perdonados. O sea, y esa vieja naturaleza es la carne, al mundo y a su corrupción. Esos son los tres enemigos que vemos enfrentados a diario. La carne, el mundo y su corrupción. Y a Satanás, los cuales buscan engañar al Hijo de Dios con sus artimañas. O sea, siempre está buscando engañarnos, hacernos caer, hacernos devolver. Como les decía, él no está contento de que no le hayamos salido de su rebaño. ¿Sí? Dios permitió que su Hijo enfrentara la tentación, lo que les decía ahorita. Jesús se sometió voluntariamente para ser tentado en todo, o sea, fue hecho hombre en un cuerpo terrenal, en un cuerpo de carne, o sea, sujeto también a toda tentación, a todo lo que vivimos nosotros. Por eso Él se hizo de esa manera, para Él demostrarnos de que en el mundo tendríamos aflicciones, o sea, como las tuvo Él. O sea, que nosotros no estamos viviendo nada que Él no haya podido vivir. Esa es la mejor enseñanza, la mejor manera de ser uno discipulado, o sea, a través de la enseñanza de su maestro, de lo que ha vivido su maestro. Dice, Él conoce lo que son nuestras luchas, pruebas y tentaciones. Dice, pero alabado sea el Señor, no pecó donde hoy muchos de nosotros tropezamos. O sea, Jesús soportó la tentación. Él pudo saltar y salir avante de toda tentación. Por eso es el único realmente bueno. El único bueno es el Señor. Dice, Jesús venció al tentador y a la tentación. Y es por medio de Él como nosotros podemos también vencer. O sea, a través de Él. O sea, él en esos 40 días de ayuno de oración, o sea, Él fortaleció su espíritu. O sea, y hizo que menguara su carne, ¿sí? Menguara aquello que estaba sujeto a toda tentación. Y al andar en el espíritu, pues claro, Él también siendo Jesús y sí, habiendo hecho ese tiempo de oración y ayuno, soportó la tentación cuando vino el tentador. De esa misma manera nosotros cuando permanecemos en Cristo Jesús, podemos soportar toda tentación que os venga a nuestra vida, ¿sí? Ahora es nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel, es nuestro Señor, poderoso para socorrernos cuando acudimos a Él buscando ayuda. En Hechos 2, 17 y 18 encontramos este texto. Dice, ¿qué es la tentación? Dice, tentación es el impulso o deseo espontáneo provocado de retornar a los cambios de las tinieblas, a los caminos de las tinieblas. Es cuando el cristiano es incitado a hacer el mal. Entonces, esa es la tentación. Es el impulso deseo, ¿sí? Que siempre vamos a tener, ya sea espontáneo o inducido por alguien, provocado por alguien o por algo. O sea, siempre vamos a estar sujetos a esa tentación. La tentación en el mundo, siempre hay tentación donde usted quiera que vaya. O sea, cuánto quisiéramos vivir con ángeles para uno no tener que ser tentado y usted estudiar con ángeles, trabajar con ángeles, ¿no? Pues chévere, ¿sí? Pero no, necesariamente nosotros estamos en el mundo, pero como dice la palabra, no somos de este mundo. Y al no ser de este mundo tenemos que soportar siempre y estar dispuestos a soportar esa tentación. Amén. Dice Santiago 1, 14 al 15, explica cómo tiene lugar la tentación. Santiago emplea dos palabras que son importantes que entendamos para nuestra comprensión acerca de la tentación. Dice la primera palabra, concupiscencia, que significa deseos vanos de la carne. O sea, cuando yo digo es que yo soy sujeto a una concupiscencia, es un deseo vano que tengo en la carne, algo, un aguijón que me hace siempre querer caer en esa tentación y siempre me hace querer pecar, ¿sí? Entonces, refiriéndose a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos deseos vanos? Podemos hablar de esos deseos vanos como de pornografía, de masturbación, de cleptomanía, o sea, aquellas personas que están sujetos a que quieren siempre robar, es todo eso, o sea, esos son los deseos vanos de la carne. Inclusive podemos hablar acerca
del hablar mal, de denigrar de otra persona. Eso también hay gente que no puede poner esta lengua quieta, este miembro del cuerpo quieto, sino que mantiene a toda hora denigrando de las otras personas. Dice, también es la tendencia natural de las emociones del alma hacia lo malo. O sea, siempre estamos tentados a lo malo, siempre estamos tentados a hacer lo malo. ¿Sí? Ahora, si nosotros evaluamos lo malo, de alguna manera eso malo es placentero para el cuerpo, es placentero para nuestra vida. Adulterar, fornicar, quizás si alguna persona, alguno de ustedes lo ha experimentado, lo hemos experimentado, nos damos cuenta de pues, que en el instante es placer para el cuerpo, es de una manera de dar un placer al cuerpo, ¿sí? Dice, y la segunda palabra es seducido. Es un vocablo que pertenece a los cazadores y pescadores. Literalmente significa atraer con carnada. Sí, por eso cuando hablamos de que una mujer, digamos, poniendo ese ejemplo, es seductora, entonces esa mujer está seduciendo. O sea, eso es lo que hacía Dalila con Sansón. O sea, lo seducía, lo atraía. Entonces, claro, hasta que lo hizo caer, lo hizo pecar, lo hizo perder parte de su propósito, ¿sí? Y a causa de la seducción. Entonces dice, es atraer con carnada. O sea, aquella mujer que se presenta a un hombre y con palabras, con gestos, con, con, con mostrar partes de su cuerpo, ¿sí? Está seduciendo, o sea, esa es la carnada para hacerlo caer. Entonces, cuando utilizamos palabras como atraer y carnada, de inmediato pensamos en ser estimulados, excitados, inducidos hacia algo. En síntesis, la tentación no es más que nuestros deseos humanos fuertemente atraídos hacia algo. O sea, la tentación, como dice allí, no es más sino que un fuerte deseo que tenemos a ser atraídos hacia algo que es pecado, a algo, alguna actitud, alguna actividad, algo pecaminoso. ¿Sí? Siempre estamos atraídos a eso, o sea, la tentación está allí, a la flor del día, digámoslo así, allí, latente. Dice, ¿estoy en pecado al ser tentado? Es una buena pregunta. O sea, estamos hablando de que la tentación siempre está, pero una pregunta, ¿estoy en pecado si soy tentado? Y la respuesta es, ahora, muchas personas confunden la tentación con el pecado, pero no son la misma cosa. O sea, la respuesta es no. O sea, el hecho de ser tentado no quiere decir que estés en pecado. O sea, el pecado proviene ya después de sucumbir y caer ante esa tentación que hemos recibido. ¿Sí? Entonces hay que entender que la tentación a pecar no significa que luego hay que pecar. O sea, yo puedo ser tentado, pero puedo huir, así como lo hizo José. O sea, José fue seducido y fue tentado por la esposa de Potifar, como hemos aprendido. Pero resulta que él fue seducido y fue atraído y quizás estaba, como pues cuenta la historia, habla la palabra de Dios, cuenta la palabra de Dios, donde habla que él salió y ella se quedó con parte de sus ropas. Seguramente él de alguna manera estaba cediendo un poco a esa tentación, pero resulta que él huyó. Entonces la pregunta es, ¿José pecó? Y la respuesta es no, porque él básicamente no cayó, soportó esa tentación. Difícil, claro. Entonces el hecho de haber sido él tentado no quiere decir que haya sido pecador, que haya cometido ese pecado. ¿Sí? Dice, en vez de eso, la tentación implica un proceso hacia el pecado. Pero la interrupción a este proceso detiene la tentación. O sea, lo que estamos hablando, lo que pasó con José, él interrumpió la tentación. O sea, estaba la tentación allí, sí. ¡Tum! Entonces, cuando a veces escuchamos la voz, como les decía, pues un ejemplo que se me viene muy claro ahorita es el tema de la seducción femenina de una mujer, bueno, también de un hombre cuando seduce a una mujer. Sí, una mujer cristiana. Entonces, claro, con palabras bonitas, con detalles, iba entrando. Y de esa manera es que entra el adulterio a un matrimonio. O sea, porque hay otra persona que empieza a cortejar al esposo o a la esposa y empieza con detalles a seducirlos. Nada más esa persona utilizada por Satanás. O sea, es un secuaz de Satanás que le está utilizando a ese hombre o a esa mujer para meterse en ese hogar y hacer caer en pecado a esa persona, a ese hombre o a esa mujer y dañar un matrimonio y dañar una familia. Sí, ahí la cuestión es, si yo sé y estoy con mis antenitas puestas, o sea, detectando la tentación, hago como José, huyo. Y el hecho de huir no significa que haya pecado.
¿sí? Dice, Santiago nos dice que es pecado solo cuando el deseo concibe, o sea, cuando es concebido, o sea, cuando ya voy al, 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 al hecho, o sea, cuando entro en ese sí, bueno, entro a ese pecado, cuando ya caigo en pecado, o sea, en este caso como cuando la mujer, digamos, nos seduce a nosotros los hombres, en el momento en que yo ya caigo y entro en el juego de esa persona, como le pasó a Sansón, ahí ya listo, ahí ya sí fue el pecado perpetuado, digámoslo así. Dice, al convertirse de una reacción a una decisión, ahí es cuando se concibe, convertirse de una reacción a una decisión. Dice, para buscar deliberadamente aquello que nos atrae. Pecado es cuando seguimos el deseo y decidimos participar en la actividad prohibida. Ese es el pecado, o sea, cuando ya se ha cometido. O sea, digamos, si Dios te ha sacado del alcoholismo, tú puedes ser tentado, o sea, pueden llegar tus amigotes de la vieja, de la antigua vida, de la vieja vida, y te dicen, ve, tomate esta cerveza, tomate este trago, tal cosa. Y usted puede ser tentado, claro, y como usted tuvo esa concupiscencia en su vida, o sea, ese deseo de la carne, entonces usted, pero cuando usted huye a esa tentación, y ahí es donde logra apartarse de ese pecado y logra ganarle la batalla a esa tentación, a ese pecado, ¿sí? En caso de cuando ves algo ahí pagoso para robar, si el caso tuyo era robar, igualmente, pero si sales huyendo y dejas eso que estaba allí de papayita para llevártelo, lo dejas allí, o sea, cortaste la tentación, ¿sí? Entonces, los creyentes debemos evitar las tentaciones en todo tiempo, ¿sí? Y no ocasionarla en otros. Entonces, debemos evitar las tentaciones, es claro, o sea, ni para allá voy a mirar, o sea, me he dicho, no vuelto a mirar nuevamente, no, si yo sé que en ese lugar va a haber una persona o va a haber algo que me va a hacer caer, pues yo no voy por allá, o sea, no frecuento nuevamente el grupo de amigos que frecuentaba, en los cuales consumía droga o las mujeres que me hacían caer en tentación, bueno, qué sé yo, o sea, tengo de tener la fortaleza de huir, o sea, debemos evitarlas, o sea, ese lugar no me corresponde a mí, ¿sí? En ese lugar no debo estar, no debo ir, ¿sí? Entonces debemos evitar esas tentaciones ahora y no ocasionarlas en otros, o sea, no convertirnos en fuente o en foco de tentación. Esto para aquellas mujeres o hombres que se visten muy seductivamente, muy seductoramente, con ropas muy ligeras o casi ni se ponen ropa o bueno, o muy sugestivas. Claro, están haciendo caer o siendo piedra de tropiezo para que otra persona caiga en esa tentación. Entonces tampoco debemos provocarlas. ¿Sí? Amén. Y entonces, bueno, mis hermanos, yo creo que, no, bueno, vamos a ver la fuente de las tentaciones. ¿Cuáles son las fuentes de las tentaciones? Dice, debe de quedar claro para el cristiano que la fuente de toda tentación es Satanás. O sea, él es el precursor de toda tentación, quien a su vez tiene para lograr sus propósitos como principales canales a la carne y al mundo. ¿Sí? A la carne y al mundo. Les voy a dejar hasta allí, mis hermanos. Ya continuaremos en la próxima clase. Vamos a ver cuáles son esas dos principales tentaciones. ¿Qué es la carne y qué es el mundo? ¿Sí? Entonces, los estudiaremos en la próxima clase. Espero escuchen esta clase muy juiciosamente, aprendan bastante, escudriñen y busquen los versículos para que sea más completa y más asertiva el aprendizaje. Bueno, mis hermanos, los dejo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les deseo un feliz fin de semana y bueno, que Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos en otra ocasión. Chao.